con una inflación en baja y en mayo se cumplieron 2 años consecutivos con la inflación situada dentro del rango meta, que va entre 3 y 6%. El último dato marcó una inflación acumulada de 5,05% y las autoridades pretenden bajar este registro a 4,5% este año. Para hablar de eso y de su estrategia, recibimos al presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días. Primera vez en Desayunos Informales, ¿no? Creo que sí. Bueno, aprovechemos para presentarlo a nuestro público. Usted ha tenido una larga trayectoria dentro de organismos internacionales, muchos años viviendo en el exterior, trabajando para el Fondo Monetario. Sí, trabajé 16 años en total para el Fondo Monetario y también estuve en el sector privado trabajando en Londres, en una consultora. Oxford Economics. Sí. ¿Qué experiencia le dejó? ¿Cómo se veía el Uruguay desde lejos todos esos años? Bueno, yo ya volví a Uruguay hace 8 años, estuve dirigiendo Ceres también antes y luego desde acá también viajando para el exterior, seguí haciendo trabajo para afuera. Para mí siempre tuve como esa vocación de estar tratando de estar siguiendo de cerca del Uruguay o en Uruguay, pero permanentemente aprendiendo de la experiencia internacional con el foco de cómo aplicar lo que se estaba aprendiendo en otros países, las lecciones de otros países en mi país, ¿no? Siempre ese fue mi norte, digamos, en mi carrera profesional. Escuchaba una entrevista que le hizo Emiliano Cotero en En Perspectiva respecto a, tuvo mucho tiempo viviendo en Europa del Este, ¿no? Sí, porque creo que es una experiencia muy relevante para Uruguay. Son países que están creciendo muy rápido, de un nivel de ingreso parecido al Uruguay. Entonces hay lecciones, me parece, que son relevantes y estuve viviendo ahí 6 años. También porque era un momento de crisis, los latinoamericanos nos consideran los especialistas, lamentablemente, en crisis macroeconómicas. Entonces en ese momento dábamos una buena mano en ese sentido también. Me quedó esa duda de la entrevista. ¿Cuáles son las lecciones que tenemos que tomar de los países de Europa Oriental en Uruguay? ¿Qué es lo que hicieron bien para empezar abajo y estar creciendo hoy como uno de los lugares del mundo que se está desarrollando más? Sí, la clave del proceso que ha sido en todos los países dramáticamente exitoso es sobre todo los que quedaron dentro de la comunidad europea, que han crecido muy rápido en base a lo que es una apertura muy fuerte al comercio, tienen total libertad de comerciar con el resto de Europa, la oportunidad de vender sus productos y una serie de reformas estructurales que se han hecho de una forma bastante gradual, sin mayores distorsiones a la economía en los últimos años y que están dando resultados. Pero también viví en Europa del Este, del otro lado de la frontera de Europa, viví en Armenia, pero trabajé en otros países de la región más de la antigua Unión Soviética, pero que no se unió a Europa, y la diferencia es abismal, ¿no? Países que todavía están más cerrados al comercio internacional, que se han abierto menos, realmente han crecido poco. Desde la caída del muro se han aprovechado poco de los beneficios de la globalización y los niveles de ingresos son mucho más bajos, ¿no? Así que la clave es la apertura del comercio. Esa es una de las claves, pero es una agenda más amplia de reformas que también involucra lo que me toca más de cerca, políticas macroeconómicas muy sanas. O sea, son países que han logrado controlar la inflación, aún aquellos que todavía mantienen su propia moneda, porque entrar a Europa no quiere decir adoptar el euro. Estuve viendo en Rumania, que tiene su propio sistema de meta de inflación, y ha tenido una inflación baja durante todo este tiempo, y eso ha sido también una base importante que en América Latina nos ha sido mucho más esquiva esa estabilidad macroeconómica como base fundamental del crecimiento, ¿no? Ya vamos a hablar de la inflación. Me gustaría una última pregunta para presentarlo. No es una persona que se haya dedicado a la política. ¿Es su primera experiencia dentro, digamos, del mundo político? Sí, estuve dedicado mi vida entera prácticamente a la política pública, incluso desde Ceres era lo que hacíamos, recomendaciones de políticas públicas. Me refería a la partidaria. Pero de la política partidaria nunca tuve afiliación. No es un integrante del Frente Amplio, digamos. De ningún partido político. De ningún partido. ¿Y cómo vino su acercamiento? Fue a través del ministro de Economía que me convocó
que me conoce profesionalmente hace 30 años prácticamente, y fue a través de él. Y esta responsabilidad actual, que es el desafío de ser la autoridad que conduce la política monetaria del país, ¿es algo nuevo para ti o es una responsabilidad que, de acuerdo a la trayectoria que recién hemos comentado, ya has tenido cerca? La política monetaria es una parte fundamental de las obligaciones, si se quiere, del Fondo Monetario Internacional y lo que son sus programas con los países y sus programas de asistencia técnica. Entonces es algo en lo que ha estado muy cercano en toda mi carrera profesional, ¿no? Pero también lo que tiene que ver con las cuestiones financieras, que es parte fundamental también del mandato del Banco Central, es algo que el Fondo Monetario sigue muy de cerca y mi carrera también ha involucrado mucho trabajo en ese sentido. ¿Y cuáles fueron los temas centrales que hicieron tu experiencia dentro del FMI? Bueno, al principio fue mi experiencia en crisis, como dije, todavía cuando el mundo emergente estaba muy marcado por las crisis macroeconómicas. Creo que ahora mayormente hay una especie de graduación, como que se encontró lo que es la tecnología, si se quiere, para vivir con mucho mayor estabilidad macroeconómica. Es un poco lo que estamos festejando hoy en Uruguay, de finalmente estar controlando la inflación. Eso hizo que con el tiempo fuera especializándome desde lo que son situaciones de crisis a más el manejo de la política macroeconómica para tiempos normales y orientada a un mayor crecimiento sistemáticamente, ¿no? Y sosteniblemente. Teníamos nosotros un rango meta de inflación que iba del 3 al 6%. Sí. El objetivo ahora es fijar un número, 4,5, y darle un margen. ¿Cuál es la diferencia entre una política y la otra? Sí, que cuando le llamábamos meta a un espectro amplio de posibilidades entre 3 y 6, de alguna manera lo que estábamos diciendo era si la inflación está cerca de 6, nosotros estamos cómodos porque al final es la meta. Lo que hacemos en el nuevo periodo de gobierno es decir, no, nuestra meta, clarifiquemos, es 4,5, podemos tener un poco de tolerancia alrededor de la meta, pero no vamos a estar cómodos con una inflación que esté ni en 6 ni en 5. Vamos a hacer lo que sea necesario para llevarla a 4,5. Y de hecho, desde antes de asumir incluso estuvimos apoyando y luego de asumir, tomando decisiones en el sentido de hacer la política monetaria contractiva, que es algo que no había sucedido el año pasado, tener lo que se llama técnicamente una instancia contractiva que apunta a reducir la inflación de los niveles que teníamos cuando subimos, era cerca de 6, ahora ya está en 5, y vamos por la meta del 4,5%. Ahora, a nivel histórico, la baja de la inflación es algo que a Uruguay le ha costado muchísimo, sí, aún cuando la situación macroeconómica del país era favorable, cuando la situación de la economía internacional era con viento en popa, no se lograba bajar la inflación. Si vemos algunos países de la región, Colombia, Bolivia, Perú, no sé si Chile, sí, se ubica dentro del 3%, ¿no? ¿Cuál es la explicación para entender que Uruguay no puede estar a niveles parecidos, por lo menos, de un 3%, como si tenemos países cercanos que lo consiguen? Efectivamente, es un hito histórico para el Uruguay. Son 80 años de combate contra este flagelo y es la primera vez que el Banco Central se compromete con una meta específica, en este caso el rango que teníamos, y la cumple, porque 2 años que llevamos dentro del rango es exactamente lo que el Banco Central llama el horizonte de política monetaria en el cual se compromete a bajar la inflación, y esto acaba de suceder. Por primera vez en una larga batalla de 80 años. Las veces anteriores que se habían logrado algunas bajas de inflación habían sido tentativas, frágiles, habían terminado en crisis macroeconómica. La última vez que lo habíamos logrado había sido 99-2000. Entonces, esta vez se logra sobre bases mucho más firmes, porque es la primera vez que se baja la inflación sin el uso del tipo de cambio, que involucraba un compromiso de las reservas del Banco Central
para defender ciertos niveles del tipo de cambio que al final nunca eran suficientes porque tarde o temprano venían como estos ataques especulativos en los mercados. Entonces lo que se ha demostrado a nivel internacional y ahora finalmente en Uruguay es que hay otra tecnología que no es defender el tipo de cambio, sino usar la tasa de interés como herramienta fundamental. Y lo que se está demostrando, en particular con el mojón de ayer, de estar 2 años, es que aún sin intervenir en el tipo de cambio, estos 2 años que se cumple la meta no se intervino ni un solo día, solo con el uso de la tasa de interés alcanza para lograr esa meta y estos resultados históricos, como hablábamos, ¿no? Claro, es verdad que hace muchos años no se conseguía estar dentro de los rangos meta, se consiguió y es una buena noticia, pero la realidad es que el rango meta es bastante amplio y que eso no termina incidiendo en que el índice de precios al consumo, los niveles del índice al consumo bajen, porque siguen siendo altos, sí, aunque estemos dentro del rango meta. Sí. Hay unas críticas allí que vienen de algunos analistas, que es que esto se consigue en detrimento de tener el dólar planchado. Sí, voy por partes, digamos. Lo primero, y lo que te había referido a otros países de América Latina, estoy de acuerdo. La inflación en Uruguay sigue siendo alta, o sea, es muy baja comparado con lo que es la historia de Uruguay, pero sigue siendo alta con otros países de la región y del mundo. No estamos cómodos con eso, por eso tenemos esta meta de bajarla a 4,5 en una primera instancia y en la medida que se vayan logrando los resultados, se apuesta a tener metas aún más ambiciosas alineados con lo que es la experiencia internacional. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que esto es una causa muy importante para el país. Ponía este ejemplo que acá en Tele12 ayer, es decir, la inflación es como una polilla que te va comiendo la ropa de día tras día y en este caso te come el poder adquisitivo, ¿no? Nosotros nos ganamos con base a nuestro esfuerzo, nuestro salario y no podemos admitir desde el punto de vista moral que haya una polilla carcomiendo el fruto del esfuerzo de los uruguayos. Tenemos que seguirla bajando. Ahora, la segunda parte de tu pregunta, ¿esto se logra a costa del dólar planchado? La respuesta es no. Durante estos 2 años el dólar ha fluctuado libremente. Hemos tenido, como el segundo semestre del año pasado, momentos donde el tipo de cambio se depreció, de hecho se depreció 15% y por primera vez, a pesar de la depreciación del 15% del tipo de cambio, la inflación de todas maneras no reacciona como antes, que estaban como casadas, ¿no? La depreciación y la inflación se mantiene dentro de la banda, mostrando que finalmente hay un divorcio entre las dos variables, independientemente de lo que pase el tipo de cambio, que subió en 2024, ahora está bajando, la inflación se va a mantener dentro de las metas, cerca de las metas del Banco Central. La meta de llegar al 4,5% es sin afectar el tipo de cambio, evitando que vengan quejas, digamos, del sector agroexportador. El tipo de cambio va a seguir fluctuando. En algunos momentos será más favorable al sector exportador, en otros momentos menos favorable para el sector exportador. Hay como un reflejo instintivo, natural, por el pasado de 80 años, donde la baja de la inflación se consiguen a costa de una apreciación significativa del tipo de cambio, y de hecho, en alguna medida también pasó al principio de este logro en el 2023. Entonces el reflejo natural es la baja inflación va a destrozar la rentabilidad del sector exportador. Lo que demuestra la experiencia internacional de estos países de que estás hablando es que una vez que se consolida esa inflación baja y estable y el tipo de cambio fluctúa libremente independientemente de la inflación, eso ya no es el caso. Eso es simplemente un reflejo histórico de lo que pasa en países donde se intenta estabilizar rápidamente, como está pasando ahora en Argentina, que es un proceso de encarecimiento claro, que Uruguay ya está en otra etapa, digamos. Entonces, ¿tenemos atraso cambiario? Bueno, lo ha dicho Mario Vergara, por ejemplo. En Uruguay, o sea, para definir atraso cambiario, de alguna forma, lo que se está diciendo es que tenemos un problema muy serio de competitividad y de fragilidad en nuestras cuentas externas. Hoy el déficit de cuenta corriente, digamos, entre lo que exporta y lo que importa Uruguay es menos de 1%, ¿no? Entonces es muy difícil hacer el caso que tenemos desequilibrios serios que fueron los que comprometieron el éxito de la baja inflación en décadas anteriores en Uruguay. Hoy ya estamos en una situación de mucho mayor estabilidad. Podemos
discutir ya sobre márgenes mucho más chicos de podría haber una diferencia con los fundamentos de ciertos puntos porcentuales. Eso es una discusión que es válida, pero creo que tenemos que marcar una diferencia drástica con lo que ha sido el pasado, ¿no? De déficit de cuenta corriente muy alto, de exportaciones que caen. Esa no es la realidad del Uruguay hoy. ¿Y qué medidas nuevas van a aplicar para poder llegar a alcanzar el 4,5% de inflación? El primer elemento, el centro, si se quiere, el foco de la política monetaria tiene que ser la tasa de interés, que es la nueva herramienta de esta tecnología del régimen de metas de inflación, ¿no? Eso se va a seguir usando. Hoy la tasa de interés está en 9,25. Eso marca una instancia contractiva de la política monetaria. La tasa que controla el Banco Central es una tasa de muy corto plazo, pero eso repercute en una serie de tasas de la economía que termina también incidiendo sobre la inflación. Eso va a seguir siendo usado. Pero además hay una serie de medidas que tienen que ver con el Banco Central, pero también del gobierno en su conjunto, que van a ayudar en esta dirección. ¿Cuáles serían? En lo que tiene que ver con el Banco Central, tenemos, por ejemplo, una apuesta fuerte en la comunicación, para que afectar lo que es el ritmo de formación de precios. Quienes forman los precios tienen que estar convencidos de que hay una nueva meta que es creíble, y para eso hay que informarlos, hay que darles la información para que tomen decisiones. Una cuestión de expectativas. De expectativas, afectar las expectativas de inflación. De hecho, desde que asumimos las expectativas de inflación han caído de forma muy marcada y están ahora en sus mínimos históricos, que refleja en parte lo que es este esfuerzo de comunicación reforzado, digamos. Eso, sumado a otras medidas que tienen que ver con esfuerzos de desdolarización de la economía, se van a estar pensando en medidas en los próximos meses que afectan lo que es los canales de transmisión que se llama de la política monetaria. Desde el punto de vista del gobierno en su conjunto, lo que ha dicho el presidente en particular es: vamos a respetar la independencia del Banco Central. Lo que haya que hacer para bajar la inflación lo vamos a hacer, y la política no va a interferir. Hay una necesidad de un tiempo técnico en el Banco Central. Estas son declaraciones históricas para un presidente del Uruguay. Siempre el compromiso hacia la inflación había sido más timorato. No había habido, desde la época de la democracia, me dicen los funcionarios del Banco Central, ningún presidente que se haya expresado de esta manera tan clara. El ministro de Economía en cada discurso ha dicho que la baja de la inflación es un objetivo fundamental. Eso marca también lo que va a ser la tónica en lo que tiene que ver con la fijación de los parámetros del presupuesto nacional y, por supuesto, las pautas salariales, que van a ser consistentes con objetivos políticos, por supuesto, ya es real, pero además con nuestra meta de inflación, que no ha sido siempre el caso en el pasado cercano del Uruguay. Otra de las cosas que dijo el ministro de Economía, Gabriel Odone, en este sentido, es que para él es pertinente desindexar salarios para lograr bajar la inflación. Esto generó un descontento político dentro del Frente Amplio muy notorio. ¿Tú compartís con Odone que es necesario desindexar? Hay una realidad que es muy clara. Los países avanzados, los que lograron estabilidad macroeconómica, incluso dentro de América Latina, ya no se habla de indexación, ¿no? Una vez que la inflación está baja y estable, los salarios reales crecen. No es necesario, con la inflación consolidada, digamos, que al trabajador se lo compense por cada subida del precio del morrón, que termina afectando mucho el IPC. Eso ya no es parte de la discusión. En países que tienen historia inflacionaria alta y vienen incluso una historia reciente inflacionaria, siempre la indexación es parte fundamental de lo que es el marco macroeconómico. Uruguay está en esa transición. Desde lo que es un país inestable, inflacionario, a un país de inflación baja, estable, consolidada, y estas son discusiones naturales de lo que es esa evolución, si se quiere, del Uruguay. ¿Sos partidario entonces sí de desindexar? Eso es, como te digo... Porque recién dijiste que la posición del presidente de la República era darle
luz verde, digamos, a la autonomía técnica que tenga el Banco Central para operar con el equipo económico, y este es un parteaguas dentro del gobierno. Nosotros desde el Banco Central no estamos involucrados en lo que es la discusión política de las pautas salariales y la naturaleza de los contratos salariales y la indexación. Entonces no estamos siendo parte de esa discusión. Sí estamos dando como insumo lo que son nuestras proyecciones, que tenemos la mayor cantidad de economistas del país trabajando en proyecciones macroeconómicas y damos insumos para eso y que las pautas sean consistentes con nuestras proyecciones, pero en lo que tiene que ver con los detalles de este tipo, indexar, desindexar, nosotros no somos de parte de esa discusión política. ¿Pero cree que puede comprometer los objetivos que se han fijado? Cuando hay indexación salarial, la inflación se torna más persistente porque el aumento del precio del morrón termina afectando todos los salarios de la economía, y cuando se afectan todos los salarios termina afectando el precio del corte de pelo, de la escuela de los niños, privada, digamos. O sea, entonces al final el trabajador, volviendo al ejemplo de la polilla, lo que termina pasando es se genera el agujero en el buzo, ¿no? Y después al final del año uno va y lo zurce, digamos, ¿no? Le pone un parche, pero ya estuvo todo el año con el agujero y con la ropa inusable, digamos. O sea, entonces es como una solución que llega tarde, y en ese sentido no es lo ideal. Lo ideal sería que nosotros pudiésemos consolidar la inflación a un nivel muy bajo y estable, ¿no? Ahí entra el tema de la comunicación y las expectativas, en este caso también con el movimiento sindical, ¿no? Es decir, que estos procesos que haya confianza en el objetivo trazado, en el rumbo que se está manteniendo y que se apueste por eso, ¿no? Exactamente. Porque cuando el sistema que hemos tenido hasta ahora, los salarios vuelven a su nivel, pero en el medio se pierde siempre, digamos, también, ¿no? Exactamente. Con inflaciones aún moderadas, puede haber, como decís, un tiempo donde se pierda poder adquisitivo y es natural que exista esa ansiedad todavía en Uruguay. Pero estamos en un nuevo régimen, como el mojón de ayer lo marca, con inflación más bajo, y el país está preparado también para otras discusiones y otros arreglos institucionales, ¿no? Me gustaría iba a cambiar de tema. Sí, yo relativamente también, pero bueno, dale tú. El mío no era relativamente, era total cambio de tema. Todo Déjame la derecha un ratito. Recién mencionabas al comienzo de la entrevista que te dedicaste a estudiar lo que debe hacer un país para poder lograr un crecimiento sostenido de su economía. En este sentido me interesa naturalmente consultarte qué reformas tiene que hacer el Uruguay, nuestro país, para poder lograr una tasa de crecimiento mayor a la histórica. Mirá, nosotros estamos convencidos, y ahora lo que me corresponde desde el Banco Central, que este logro en particular inflacionario sienta las bases para de alguna forma ha sembrado lo que es una serie de posibilidades que ahora el Uruguay está pronto para cosechar y generar dinámicas virtuosas que van a incidir en el crecimiento económico. Te pongo un ejemplo concreto, que es lo que tiene que ver con el acceso al crédito. La tasa de interés de un país en moneda doméstica está determinada por lo que son las expectativas de inflación. El que presta quiere cubrirse ante la eventualidad que haya inflación alta y por eso carga tasas de interés más altas, ¿no? Entonces, todavía está esta psicología colectiva, como lo está en los salarios, de me tengo que cubrir y por eso cobro tasas de interés en moneda doméstica muy altas en Uruguay comparado con el resto del mundo. En la medida que aprendamos lo que está pasando, que incorporemos finalmente que bajó la inflación, bajan sustancialmente las tasas en moneda nacional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay más crédito disponible para pymes, que pueden crecer, que hoy ven muy limitadas sus posibilidades de competir porque les cuesta el acceso al financiamiento. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los uruguayos pueden cumplir con el sueño de su casa propia. Hoy Uruguay tiene el crédito hipotecario casi más bajo de toda América Latina y casi más bajo de todo el mundo emergente por este historial inflacionario, digamos. Entonces se abren y eso termina repercutiendo, por supuesto, en el sector de la vivienda, se abren una serie de oportunidades una vez que baja el costo del crédito,
que hoy estamos condenando porque hay crédito disponible, sí, en dólares, quizás a precios, a tasa de interés razonables, pero eso genera descalces de moneda, fragilidad financiera, bancarrotas cuando vienen movimientos de tipo de cambio. Entonces no es una base sostenible para el crecimiento económico. Los países crecen sosteniblemente cuando tienen crédito disponible en su propia moneda. Y a eso es lo que va el Uruguay, y eso ya estamos viendo que hay reducciones de tasa de interés, pero hay margen para mucho más. ¿Y eso está ocurriendo? ¿Está aumentando el crédito en moneda nacional frente al dólar? Siguen aumentando los dos en moneda nacional y en dólares, pero el crédito en moneda nacional está aumentando, es algo que recogemos. Lo que tenemos que apostar es que ese sea la fuente fundamental del crecimiento de moneda nacional y el de moneda extranjera sea cada vez menor, salvo para aquellos exportadores que estén plenamente cansados porque venden al exterior en dólares y lo natural para ellos sea endeudarlos. Claro. Siempre hay lugar para el crédito de moneda extranjera, pero tiene que ser mucho menos de lo que hoy estamos viendo, ¿no? Para agotar con la pregunta de Ana, ¿otras reformas que estén pendientes? Bueno, otra cosa que nos preocupa... Sobre todo porque el programa de gobierno, las promesas que ha planteado en campaña electoral el oficialismo están basadas en poder alcanzar índices de crecimiento más elevados a lo que teníamos. Entonces es interesante saber qué hay que reformar para hacerlo. Exactamente, porque eso afecta a una serie de agencias del Estado. En nuestro lugar tenemos el mandato fundamental de la baja de inflación, pero recordemos que también el Banco Central es el regulador del sistema financiero y desde esa perspectiva también hay una agenda que va a ayudar en ese despegue económico. En particular, en Uruguay hay regulación en algunos casos que hace tiempo que no revisamos, que puede ser excesiva, que está dificultando el acceso al crédito. Puede haber lugar de repensar alguna de ellas en lo que tiene que ver con esta agenda más amplia de desempapelar, de simplificar para, de nuevo, liberar un poco lo que es un crédito que sigue, por más que está creciendo algo, sigue muy bajo a nivel internacional. Uruguay, el crédito es 28% del PBI, cuando en un país emergente promedio es 50% del PBI. Incluso Paraguay, Perú y otros países de América Latina. No tenemos que comparar con Nueva Zelanda y Canadá, ¿no? Claro. Estamos muy lejos incluso de nuestros vecinos de América Latina. Entonces ahí hay una agenda y después hay todo un sector, digamos, donde todavía faltan las regulaciones como para que los uruguayos se sientan cómodos de invertir. Los fondos ganaderos es un ejemplo reciente, digamos, un sector donde quedaba fuera del perímetro regulatorio, donde no había una visión estratégica de cómo regular para que pueda haber tranquilidad para el ahorrista uruguayo, para canalizar sus ahorros hacia esa inversión. Los pocos que invirtieron, poco en relación a la población en general, pero terminan siendo muchos igual, perdieron su dinero, se afecta la confianza, entonces también hay que repensar y estamos en eso. Voy a ir al Parlamento el jueves y vamos a dar una primera serie de propuestas para mejorar ese sentido, que también creemos que va a redundar en que se canalice más ahorro de los uruguayos a la inversión productiva en el país y eso va a ayudar con el crecimiento, ¿no? Esa era mi pregunta, el cambio de tema venía por ese lado. ¿Cuál es la lección que tenemos que sacar? ¿Qué hay que hacer para que no nos vuelva a pasar? No solo con fondos ganaderos, sino con otros fondos donde la gente invierte dinero. Sí, lo que este caso expone claramente es que tenemos que darle mejor, primero, protección al ahorrista a la hora de exponerse a mayor riesgo. Segundo, mayor educación al ahorrista. O sea, cuando uno invierte en empresa, es fabuloso para la economía del país, pero para un ahorrista, a una empresa privada, poner todo su capital es algo extremadamente riesgoso. Las empresas abren y cierran, fracasan, y tener todos los huevos en la misma canasta es una estrategia de inversión que... desaconsejada, ¿no? Muy desaconsejada, digamos. O sea, uno puede invertir en empresas, pero de una forma muy diversificada, con pequeñas porciones de su patrimonio, digamos, y aprovechar estas oportunidades de retorno alto que puedan haber existido en un momento, pero de una forma con salvaguardas, ¿no? Con medidas. Y luego darle a las protecciones la garantía de que este tipo de empresas no operan en un sistema de libertinaje total. O sea, ellas estaban claramente fuera de lo que es el perímetro de supervisión del Banco Central. Entonces había muy pocas protecciones en términos de posibles fraudes que terminaron
claramente sucediendo, digamos. Entonces esa tiene que ser otra pata, digamos, del enfoque. Eso tiene que cambiar. Va a tener que cambiar sin duda y lo más rápido posible, ¿no? Y apostando ahora a conocer tu análisis como técnico, ¿qué opinión te merece lo que ha sido la conducción de Susana Arbeleche como autoridad económica y también de su equipo de trabajo? Desde lo que a mí me corresponde en lo que tiene que ver con los mandatos del Banco Central, me parece muy importante que siempre exista cierta coordinación en las políticas macroeconómicas y que las señales del gobierno sean armoniosas y consistentes, digamos. Cuando un gobierno tiene proyecciones oficiales que son distintas a las proyecciones de su Banco Central, que de nuevo es donde está la mayor parte de los técnicos, si se quieren, que se dedican a eso, cuando son inconsistentes con las propias metas del Banco Central, está haciendo daño a lo que es la construcción de expectativas, ¿no? A lo que es la consecución del objetivo fundamental del país, que se suponía que era que baje la inflación. Entonces, para nosotros es muy importante lo que es la alineación, ¿no?, de señales en cada pedazo de legislación, ¿no?, del presupuesto, digamos, que sea alineado con lo que es la proyección y la meta del Banco Central. No sé si estoy entendiendo mal, ¿te parece que faltó esa coordinación, que no hubo coherencia en ese sentido o que sí? Eso es público, ¿no? Que las rendiciones, la última rendición de cuentas lo han admitido públicamente, la proyección de inflación estaba muy lejos de lo que terminó sucediendo y de lo que era la propia proyección del Banco Central en ese momento, ¿no? Entonces creo que ese error de coordinación, digamos, no genera mucho daño y hay que tener mucho cuidado. Es una lección muy valiosa también para nosotros, ¿no? Recién dijo al pasar que hay un problema de educación financiera. Eso es algo que se habla. Javier Reedo lo ha hablado, ha hecho un libro justamente para que los jóvenes conozcan de estos temas. ¿Cómo se hace porque eso hay que influir en los programas de estudio, en fin, cómo mejoramos la educación financiera de los uruguayos? Nosotros tenemos un programa que se llama BCU Educa, que tenemos una apuesta firme en lo que tiene que ver con insertar más educación financiera en la currícula. Estamos en eso este año, de cómo vamos a definir exactamente el contenido. Eso está sucediendo. Pero además... ¿En la currícula de secundaria? De secundaria, sí. ¿Eso lo negocian con las autoridades de la ANEP, entonces? Sí, tenemos un acuerdo con la ANEP y estamos trabajando en eso. Eso es fundamental, por un lado, pero además lo que esto expone es que los adultos necesitan, que no tuvieron la oportunidad de aprender en el liceo, digamos, necesitan tener más información y más material. Y el Banco Central tiene un rol en eso y vamos a estar lanzando una campaña también para adultos con elementos básicos, ¿no? No se necesitan conceptos muy sofisticados y saber de matemática para tomar decisiones financieras que tengan sentido, digamos. Por ejemplo, el concepto de diversificación hay que machacar, martillarlo, porque no es obvio muchas veces para la gente, ¿no? En el Parlamento están en carpeta o han estado, o siempre el tema vuelve, proyectos de ley para perdonar deudas o para refinanciar, para tratar el problema que tenemos, por un lado con la deuda del sector privado, de la gente, digamos, y por otro lado también para topear las tasas de interés que cobran los que prestan dinero. ¿Cómo lo ve usted todas esas iniciativas? Nosotros, primero, este problema, que es un problema real, expone que las tasas de interés en moneda nacional, como te decía, han sido muy altas y por encima de la capacidad de muchos uruguayos de poder hacer frente a su endeudamiento. También expone problemas de educación financiera de uruguayos que se están endeudando por encima de sus posibilidades. Entonces hay que atacar eso que son, primero, las bases fundamentales del problema. Vamos a un país de menos inflación y menos tasas de interés para que el crédito sea más accesible y sea pagable y permita a los uruguayos seguir sus sueños sin comprometer sus finanzas, digamos. Eso tiene que ser lo fundamental. Ahora, si hay todavía una agenda de
¿Qué pasa con los uruguayos que ya cometieron errores? Eso se va a seguir estudiando. Creo que las iniciativas hasta el momento han sido valiosas, se ha progresado en ese sentido y las hemos visto favorablemente. Guillermo Tolosa, muchas gracias por habernos acompañado. Muy amable, a ustedes. gracias por Gracias a venir. ustedes. Amable. Nosotros vamos